de histología, inclusive usamos mucho más histología de humanos, entonces pueden usarlo sin problema, ¿ok? Entonces, algunas características, ustedes saben que es el sistema nervioso el que nos hace, o que nos permite ese contacto con el medio externo y el medio interno. Entonces, él hace esa percepción, esos estímulos externos que tenemos son los que hacen que tengamos ese contacto. Entonces, el tejido nervioso es suma y extremadamente importante, ¿verdad? Entonces, todo lo hacemos a través de nosotros, le ordenamos a nuestro organismo que haga y lo hace, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo ahora, todo es acá, ¿verdad? Yo le digo, hace y él hace, que se mueva y se mueve, ¿verdad? Y sabemos que eso ocurre a través de una serie de estímulos o neurotransmisores, que vamos a hablarlo más adelante, que hacen que ocurra lo que yo digo, que se contraiga, que se mueva. Si ese sistema no funciona, por más que yo pida, ordene en este lugar o en el sistema nervioso central, no va a ocurrir. Entonces el sistema nervioso es el que transmite todas las señales. Entonces tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, ¿verdad? Que hace que entre en contacto todo el organismo como tal. Entonces tiene algunas características fundamentales que son la irritabilidad y conductibilidad, que son súper importantes, ¿verdad? Tiene que ocurrir ese primer estímulo y se tiene que conducir, ¿verdad? Una forma, al contrario de ocurrir, por ejemplo, yo le digo acá a mi mano, muévete, pero no siempre ocurre de esa manera. Imagínense, nos pasa bastante cuando nos quemamos con algo, por ejemplo, tenemos la mano así y nos quemamos, que es lo primero que hace, no necesitamos pensar nosotros, sino que hacemos directamente, retiramos la mano a ese lugar. ¿Por qué? Porque existe esa irritabilidad, le estimulamos a ese sistema nervioso y dice, no, esto está muy caliente, ¿verdad? Entonces directamente le manda la señal a mi sistema nervioso sin que yo tenga que ser consciente de ello, y retiramos, ¿verdad? Entonces, esas son características fundamentales del sistema nervioso. Es irritable y conduce esa información a través de los axones, que vamos a ver, y hace una sinapsis, que vamos a ver más adelante. O sea, ese contacto entre una neurona con otra ocurre a través de neurotransmisores. Entonces, esos pequeños espacios, y sabemos que el sistema nervioso no tiene ese contacto íntimo. Hay un pequeño espacio entre esas dos neuronas, no, realmente no están íntimo contacto. A veces dibujamos, hacemos para, para esquematizar mejor esa conexión, digamos, del axón con la dendrita, y decimos tipos de conexiones, pero en realidad esa sinapsis no es íntimo contacto, sino que es a través de neurotransmisores. Entonces, esas sinapsis son entre las neuronas y existe otra sinapsis que es con un órgano efector diferente, que no es precisamente otra neurona, sino que una porción final, normalmente una musculatura, y esa unión entre el axón, la neurona con el órgano esquelético, nosotros lo denominamos placa motora. Entonces, esa conexión, y ahí cuando llega ahí, el músculo se contrae o se relaja, por ejemplo. Entonces, ese es el contacto que tiene el sistema nervioso. Entonces, acá... Entonces, primeramente, que intentamos entender un poquitito y recordar. Ustedes saben, el nervioso central está compuesto por cerebro y cerebelo, y después otros órganos menores, que es la hipófisis y adenohipófisis. Seguro que en anatomía están hasta el cansancio también estudiando, ¿verdad? O estarán empezando ahora con lo que son esos órganos. No recuerdo muy bien, anteriormente era osteología, miología, no sé si esa parte de los órganos ya entraron, pero esas son las partes. Entonces, primeramente acá ustedes están viendo lo que es el sistema nervioso central, que lo decimos como un todo esto, y los nervios que van saliendo son los periféricos, ¿verdad? Entonces acá, un poquito, sistema nervioso central formado por cerebelo, por dos hemisferios cerebrales le decimos, y un cerebelo, ¿ok? Y esas neuronas se disponen de diferentes maneras, ¿verdad? Sabemos que la neurona está formada por dendrita, axón, y que ese axón está envolvido por una capa que se llama capa de mielina, ¿verdad? Y esa capa de mielina es una membrana lipoproteica, principalmente
lipídica, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Le da un aspecto, una coloración un poco más clara a ese tejido. Ustedes saben que normalmente cuando nosotros hacemos una coloración, lo hacemos con hematoxilina y eosina, que el tejido como tal no tiene color, ¿verdad? Pero nosotros le damos esa coloración y cuando vemos al microscopio podemos diferenciar eso como la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, podemos ver, en este caso tenemos el sistema nervioso, un corte histológico. Yo sé que no es tan fácil de ver todavía. Entonces, el sistema nervioso histológicamente está dividido en capas. Entonces, esta primera capa es la capa molecular, esta primera capa, eh, perdón, esta segunda capa es la capa granular y la última la piramidal. Y vamos a ir viendo un poco más. Entonces, vean, la parte más externa es la molecular y la granular, que está llena de neuronas. Y esta es la imagen histológica de un cerebelo, la otra porción. Entonces, normalmente se ve de esta manera. Entonces, la sustancia blanca se observa de esta manera y después tenemos una capa granular y por dentro de nuevo una sustancia blanca que vamos a ver un poco más de cerca. Entonces, esta es una fotomicrografía o un corte histológico de lo que es cerebro y de lo que es cerebelo, pero es bien a distancia. Este es un corte, inclusive a este corte, por más que sea histológico, le denominamos macro, porque vemos desde lejos toda la estructura. Normalmente cuando yo estoy viendo un corte histológico solo veo una pequeña porción de esto, ¿ok? Pero esta es una foto macro del corte histológico. Acá un poco más de cerca ya lo que es sistema nervioso central, en este caso es el cerebro, y les voy a acercar un poquitito para que ustedes ya vayan viendo. Ustedes recuerdan esa imagen de las neuronas así, que se ve el axón perfecto dendrita, corpúsculos de Nis que están dentro, el axón y después la parte terminal, ¿verdad? Eso es lo que nosotros esquematizamos porque conocemos la ultraestructura de lo que es la neurona como tal. Y el sistema nervioso está formado de ¿qué? De neurona y de neuroglias. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque las neuronas son parte del sistema nervioso como tal en funcionalidad y las neuroglias son la parte de lo que hace la funcionalidad de sostén del sistema nervioso. Entonces es súper importante, pero son las que tienen la función de sostén, de protección del sistema nervioso. Entonces ustedes van a ver neuronas junto con neuroglias o las glías, y después voy a hablar un poco de eso. Entonces ustedes están viendo acá, solo veo, realmente lo que veo más bien es el soma, el cuerpo central de la neurona, citoplasma y núcleo, ¿ok? Entonces se ve como así más como un triángulo, una forma más triangular o estrellada, digamos de cierta manera, del sistema nervioso. Entonces acá vemos neuronas, ¿ok? Y todo esto que vemos son las neuroglias, las pequeñas cosas que vemos acá son las neuroglias que están cumpliendo esa función de sostén. Entonces acá son pequeñitas neuroglias, y cuando hay una alteración patológica, por ejemplo, hay un aumento de esas neuroglias, puede ser un ejemplo, o puede haber una muerte de esas neuronas, se dejan de ver el núcleo, se ve más eosinofílico o más rosa claro, entonces eso me indica que esa neurona ya murió, por ejemplo. Acá ustedes ven una neurona con los gránulos de Mies. Y después vamos a ver uno más cerca, ¿ok? Entonces esto es, y de esta manera se ven los axones, porque están viendo como un puntito, a ver si puedo acercar más, creo que no da para acercar más. Un puntito blanco, después le voy a mostrar en el corte histológico, y como una cosa más rosadita alrededor. ¿Por qué? Porque esa neurona está cubierta por una capa, una membrana de mielina, y se acuerdan que la mielina, el tejido está formada por lipoproteínas, y esas proteínas, esos lípidos, normalmente en un corte histológico desaparecen. ¿Por qué? Por el tipo de procesamiento que hacemos. Entonces se ven como espacios vacíos. Entonces yo sé que ese es el lugar donde estuvo el axón, ¿verdad? Donde está el axón con la capa de mielina, ¿ok?
Acá, entonces ya vemos un poco más de cerca lo que es el cerebelo. Entonces acá ya vemos un poquito la capa molecular, la capa granular, células de Purkinje, que son neuronas enormes que marcan o definen ese espacio, en este caso, esa transición entre la capa molecular y la capa granular. ¿Ok? Les voy a mostrar más de cerca. Y después nuevamente tenemos la sustancia blanca en la parte más interna. Aquí las células de Purkinje un poco mejor, entonces ¿por qué usamos siempre para mostrarles? Porque son las neuronas más grandes que vamos a ver. Porque normalmente las neuronas menores no se ven de esa manera, entonces da para ver la célula y las dendritas del cuerpo, de la neurona, capa molecular, capa granular, capa molecular, ¿ok? Entonces acá esas son esas formaciones pequeñas y para ver las otras estructuras normalmente necesitamos de coloraciones especiales porque no da para ver histológicamente de otra manera. Esta coloración, por ejemplo, es de hematoxilina y eosina y es eso y es todo lo que podemos ver en este tipo de coloraciones y con esta técnica de microscopía óptica. A ver. Acá ya es una coloración especial donde da para ver entonces cómo se encuentra la capa molecular, la capa granular y todo. Y acá están viendo realmente las ramificaciones, cómo se puede ver mucho mejor realmente el aspecto de una neurona. ¿Ok? Acá más de cerca, ¿verdad? Y ustedes van a ver todo esto, ustedes como están viendo de esta manera, ustedes saben que es la composición ultraestructural, digamos, de esa neurona, pero que macroscópicamente no podemos ver, a no ser que sea microscopía electrónica, que se usa mucho más para lo que es el área de investigación como tal. Para diagnóstico, por ejemplo, no necesitamos tanta ultraestructura, ¿no? Pero sabemos todos los componentes que esa neurona tiene, ¿verdad? Entonces las dendritas o prolongaciones, después las uniones con otros axones, ¿verdad? Porque sabemos que axón dendrita es la conexión, ¿verdad? Para después transmitir el estímulo y pasar para otra dendrita y otro axón, ¿verdad? Entonces así ocurre el estímulo nervioso como tal. Y acá un poquitito donde se pueden observar los gránulos de Nis que se encuentran, que nada más es que un cúmulo de retículo endoplasmático y que se encargan de secretar proteínas para la propia célula. Esta, por ejemplo, es una imagen de microscopía electrónica. Están viendo que es mucho más difícil, pero ahí normalmente se utilizan para estudiar un poco las organelas, cómo se comportan esas organelas, por ejemplo, ante una enfermedad secreta mayor cantidad de proteínas, entonces está activo el retículo endoplasmático. Si ese virus, esa bacteria daña el aparato de Golgi, entonces ve un daño, entonces es mucho más específico para investigación de enfermedades. Y acá después tenemos ese tipo de neuronas que ustedes ya vieron, inclusive yo participé un poco de esa clase que el doctor les explicó súper bien de los tipos de neuronas según tienen diferentes formas según su localidad, entonces no cambia de funcionalidad como tal, eh, es poca, pero tienen la forma según la ubicación donde se encuentran. Y eso sabemos, pero histológicamente eso no van a ver, esas diferencias no van a ver porque ustedes ya vieron en ese primer corte, donde apenas vemos el soma, donde se encuentra el núcleo nucleolo de esa neurona. Y acá les coloqué un poquitito cuáles son los motores, y ustedes saben que existen también neuronas motoras y neuronas sensitivas y algunas aquí de integración, pero eso ustedes van a ir viendo más adelante, seguro que ustedes ya vieron esa parte, entonces para que ustedes vayan recordando y fijando esa parte del conocimiento. ¿Okay? Acá. Un poquitito de lo que son las neuroglias. Entonces,
sabemos que esas estructuras funcionan como sostén, protección, nutrición para las neuronas. Entonces, son específicas y normalmente, aquí, pasé poco, bueno, igual aquí. En este caso, por ejemplo, esta célula de la microglia da para ver, pero se ven como pequeñas estructuras y no siempre la vamos a ver histológicamente, están viendo. Entonces, esto es lo que es la microglia, la ultraestructura es de esta manera, ¿verdad? Con ramificaciones y todo. Pero histológicamente eso ya no vemos, es como un grupo de varias estructuras que van haciendo así, ya no tenemos cómo diferenciarlo con un corte histológico en microscopio óptico y hematoxilina y eosina. Obviamente que con otras técnicas se puede observar tanto, es que esa ultraestructura fue determinada mediante otras técnicas que nos hacen saber cuál es la forma real de esas neuroglias. Y esas neuroglias van tomando diferentes nombres por su aspecto y por la ubicación donde se encuentran. ¿Okay? Entonces acá es otro cerca de un vaso, acá por ejemplo tiene una coloración especial y da para observar, ven cómo tienen ese aspecto. Entonces aquí sí fue marcado de manera especial para que ustedes puedan ver, y en este caso están haciendo conexión con vasos sanguíneos, en este caso. Acá los diferentes tipos de sinapsis o transmisión. Entonces, sabemos que hay un pequeño espacio entre uno y otro, no es un contacto totalmente directo. Entonces, esa sinapsis ocurre a través de neurotransmisores, ¿ok? Entonces, acá diferentes sinapsis tenemos axodendrítica, axoaxónica, y ustedes ya vieron esa parte. Y como les digo también, eso es imposible de ver en un microscopio óptico. Ustedes entienden eso, cómo ocurre y todo, pero no van a verlo histológicamente. Y aquí es solo una esquematización de lo que es la sinapsis y cómo ocurre. Entonces, tenemos un axón que va a transmitir probablemente para una dendrita, ¿verdad? O otro axón también tal vez. Existen unas vesículas y esas vesículas se van a activar a través de esa conducción nerviosa, le va a mandar la señal y después esas vesículas que tienen los neurotransmisores dentro se van a unir a unas proteínas que se denominan el complejo SNARE, que seguro que ya escucharon qué es lo que es tanto. Esas son pequeñas proteínas que se van a unir. Entonces esas vesículas tienen proteínas y junto con las otras proteínas que se encuentran en la membrana, bien en la membrana de las, digamos, del axón, se unen a ellas, como que se encastran y hacen que se liberen los neurotransmisores que luego se van a ir a unos receptores específicos de la otra célula, ¿verdad? Donde van a tener los receptores para esos neurotransmisores. ¿Alguien se acuerda de cuáles eran nombres de neurotransmisores que hacen todo nuestro organismo? Todo el trabajo para que hagamos o nos comportemos de diferentes maneras son esos neurotransmisores. ¿Alguien se acuerda de eso o no? Nadie. ¿Alguien que me diga un nombre de un neurotransmisor o no se acuerdan? Todavía no dieron esa parte. Me pueden mandar por mensaje si, no sé, nadie. La ¿Alguna vez? dopamina puede ser un neurotransmisor. Puede ser dopamina. Ese material que estoy presentando ahora voy a disponerlo después en la plataforma, ¿ok? Pero sí voy a poner para ustedes. Dopamina, acetilcolina, adrenalina, serotonina, todo eso hacen que nuestro cuerpo eh, esté así activo como tal. Voy a presentar un video ahora para que vean cómo ocurre esa sinapsis entre el sistema nervioso. Me van avisando si no ven, ¿ok? Voy a presentar, me dicen si están viendo. A ver, voy a cargar. ¿Están viendo? Sí se ve, profe. Okay. Entonces voy a poner un video para ustedes, cualquier cosa, si pasa algo me avisen, ¿ok? Voy a poner más fuerte. Y voy a poner el video para que ustedes vean cómo ocurre la sinapsis y la liberación de eso. Nuestras sensaciones,
nuestras emociones, nuestra personalidad y nuestra percepción, todo está determinado en gran medida por un inmenso laboratorio químico en nuestro cerebro. Las distintas zonas del cerebro procesan distintas informaciones, pensamientos, emociones, recuerdos y actividades de nuestro organismo sin que nos demos cuenta. ¿Cómo sucede esto? Estas son las neuronas. Nuestro cerebro está conformado por 100.000 millones de ellas que se conectan entre sí formando una verdadera red. Aquí vemos una neurona con claridad. Se comunican entre sí a través de un lenguaje electroquímico. Miren. Este es el punto de encuentro entre neuronas. El final del axón de una neurona y la dendrita de otra. ¿Cómo se da esta comunicación? Estamos navegando dentro de un axón. Lo que vemos a nuestro alrededor son neurotransmisores que pronto serán lanzados fuera de la neurona. ¿Qué nos moviliza? Un impulso eléctrico. Por ejemplo, cuando saltamos en paracaídas, nuestro cerebro dispara múltiples impulsos eléctricos que liberan neurotransmisores, en este caso, adrenalina. Pero hay más de 50 neurotransmisores conocidos hasta el momento. Ahí vemos a los neurotransmisores salir del axón y dirigirse hacia la dendrita. Los neurotransmisores son los receptores en su membrana. Ellos son las puertas de acceso a la neurona. Al ingresar, los neurotransmisores pueden excitar o inhibir la neurona postsináptica, generando una señal eléctrica y de ese modo desencadenar una nueva sinapsis con otra neurona. Esta hermosa lluvia de endorfinas que podemos apreciar la complejidad de este lenguaje electroquímico se da en nuestro cuerpo en apenas una fracción de segundo. Los científicos han descubierto que los neurotransmisores son capaces de modificar y modelar el comportamiento humano. Nuestro cerebro es un organismo complejo y extraordinario que aún no comprendemos del todo y nos sigue asombrando. En él se alojan nuestros recuerdos, pensamientos, sueños y, por supuesto, una parte fundamental de quiénes somos. Ok, entonces consiguieron ver el video, ahora están viendo la otra proyección. Sí. Ok, entonces con este video creo que tenía otro video también que les quería mostrar, pero no estoy encontrando. Entonces la intención era mostrarle cómo ocurre esa sinapsis, esa liberación de neurotransmisores. Cómo ocurre esa sinapsis neuronal, ¿verdad? Me va a aparecer cualquier cosa ahora. Y cómo se liberan esos neurotransmisores en realidad.
¿Alguien de ustedes alguna vez ya escuchó sobre Botox? ¿Mm? ¿O nadie nunca? En el cerebro y a lo largo del sistema Que acá es otra sinapsis que muestra un poquitito de la sinapsis. Si puedo llegar ahí. Nadie. ¿Alguien escuchó ya de botulismo por lo menos? Sí, profe. ¿Qué saben del botulismo? Una enfermedad neuromuscular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa o con las señoras, con las personas que se hacen Botox? ¿Alguien habrá escuchado en algún momento en alguna propaganda, en algún lugar? Seguro que ya escucharon el tratamiento de lo que es el Botox. Alguien me tiene que decir, alguien, no, pero ustedes son demasiado jóvenes para hacerse, ¿verdad? Pero seguro su mamá, su hermana, sus tías, alguna de ellas ya se hizo el Botox. Y nada más es que, ¿qué es lo que pasa con ese, o con el botulismo? En realidad el Botox viene de ese agente biológico. ¿Y qué es lo que hace ese Botox? Es solo una curiosidad para ustedes. Bloquea esa señal de ese neurotransmisor que ustedes acaban de ver, esa liberación de neurotransmisores, entonces la señal no llega a nivel de la placa motora, entonces en vez de el músculo que se estaba arrugando en esa región, se ponen de manera específica, ¿verdad? No llega la señal porque se bloquea esa vesícula del neurotransmisor, entonces no ocurre la contracción de ese músculo, entonces queda así como todo como si fuera con espasmos, ¿verdad? Y es lo que ocurre también en lo que es la enfermedad como botulismo, ustedes saben. Entonces que una de las pruebas que más se hace en el botulismo, que vemos esa enfermedad en los animales, es que se les tira un poco la lengua y el animal no consigue retraer porque no tiene esa señal. Entonces, ¿qué hace la toxina de ese agente? Bloquea la neurotransmisión y no existe esa sinapsis neuromuscular o nerviosa como tal, ¿ok? Entonces acá, por último, vamos a ir viendo lo que es un corte histológico. Ustedes saben, este es el que más usamos para poder ver. Y un poco complicado, ¿verdad? Yo sé que cuando ustedes están comenzando es más difícil de ver. Entonces, este es un corte histológico de un sistema nervioso de un ratón. Acá se ve el cerebelo y el cerebro y un poco de tronco cerebral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver un poquitito acá? Voy a acercar un poco y te van a ir viendo. Las neuronas son mucho más difíciles de ver, ¿verdad? Inclusive acá, yo creo que lo que principalmente les voy a mostrar son las células de Purkinje, que son aquí. Entonces recuerden que teníamos una capa granular y una capa molecular. Esta estructura que están viendo a este nivel, esto es una neurona, una célula de Purkinje en un corte histológico. Y fíjense, el citoplasma es bien basofílico. Entonces, ¿qué tiene? Gran cantidad de gránulos de Nis. ¿Ok? Entonces, todos estos, acá es una neurona, acá estamos viendo otra. Acá, si bien esa capa granular está ocultando un poquitito acá, entonces todos estos son neuronas. Están viendo el aspecto un poco diferente de lo que vemos cuando hacemos dibujo de estas estructuras, ¿verdad? Entonces, esto estamos viendo ¿dónde? En un cerebelo. Después tenemos la médula espinal. Y siempre, no sé si esta parte
parte de anatomía, de sistema nervioso, ustedes ya desarrollaron anatomía, no histología. Aún no, profe. Aún no. Entonces, tal vez que le explique un poquitito eso ahora les va confundir, bueno, va a ser nuevo en todo caso. Cuando ustedes vean sistema nervioso central o lo que es cerebro como tal, ustedes van a ver que la sustancia gris, digamos, que nosotros le denominamos sustancia gris, está por fuera y por dentro se encuentra la sustancia blanca. ¿Qué significa? Que principalmente las neuronas que tienen esa coloración grisácea se encuentran más en la superficie, más dorsal, digamos, y en la parte más central se encuentra la parte de los axones, entonces las neuronas y axones. Entonces esa coloración más clara la da normalmente esas bandas de mielina, o esa membrana de mielina. Cuando vemos en médula espinal, eso se invierte. Entonces la corteza está formada por neuronas y los axones van para adentro. Para la médula espinal tienen una forma de mariposa, nosotros le decimos la sustancia blanca está por fuera y la sustancia gris está por dentro y siempre tiene esa formita de mariposa, inclusive si la quieren nombrar. Entonces esto, normalmente lo que se encuentra acá es sustancia blanca o son los axones con las bandas de mielina y la parte interna está formada de neuronas. Y acá voy a llegar un poco más cerca y ustedes me van a decir. A ver. Alguien que se anime a decirme, ahora está descargando un poquito, ¿cuántas neuronas están viendo acá? Alguien que me responda. Pueden contar y me dicen cuántas neuronas están viendo. Yo voy a contar también con ustedes. Anotar, ¿no? La intención es para decirme ustedes consiguen interpretar cuántas neuronas asumen que están viendo en este lugar. No importa si se equivocan. ¿Alguien que me diga? Nadie. Demasiado luna es. Es Yo difícil de ver. conté, ¿Mm? yo conté como 6 neuronas. 6 neuronas. Genial. ¿Alguien más? Yo conté 5, profe. 5. Ok. Genial. Entonces, para los que contaron las neuronas. Entonces, vamos viendo y ustedes están viendo que no es tan fácil, ¿verdad? Cuando estamos mirando. Entonces acá, seguro que contaron esta primera, una neurona, está genial, una neurona. Después, acá tenemos otra neurona, es más difícil de ver. Acá tenemos una neurona bien perfecta, digamos, de cierta manera, que tiene esa estructura de lo que nosotros dibujamos normalmente. Acá otra neurona. ¿Y qué es lo que más me llama la atención y hace que nos sintamos seguros de hablar? Es que conseguimos ver las sustancias de NIS. Esas pequeñas cositas, a ver si consigo llegar más cerca. Esos pequeños gránulos azul oscuros son las sustancias de NIS y normalmente están llenas en el citoplasma de la célula. No todos da para ver, no todas las neuronas tienen de esa manera, pero podemos ver. Para los que vieron en general, yo les cuento que conté 11 neuronas, entonces conseguí ver 11 neuronas. No siempre se consigue ver todas, ¿verdad? Pero para que ustedes vean cómo se ve en un corte histológico. Entonces, esta es una neurona, esta otra es una neurona, ¿ok? Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Casi ya no da para ver, ¿verdad? Pero por la sustancia de NIS yo puedo decir que esa es una neurona. Acá tengo otra, acá tengo otra. También acá, por ejemplo,
de tanta sustancia y dependiendo del lugar del corte también no consigo ver el núcleo, el nucleolo de la célula, solo la sustancia de Nis. A ver. Entonces acá, fíjense, esto que se ve acá arredondado es el núcleo del de esa célula. Y este azul oscuro sería el nucleolo. Esto sería el citoplasma. Están viendo el aspecto, más o menos acá y acá ya nos vemos, por el lugar donde se cortó ese sistema nervioso. Entonces el aspecto vamos a ir viendo dependiendo de dónde se cortó. Entonces acá tenemos otra neurona y por ahí va. Y estas pequeñas estructuras, ¿qué creen que sean? Esto que estamos viendo acá. Que se encargan, dijimos, de protección, de nutrición, de sostén. ¿Cómo se llaman? Las células gliales. Las células gliales, excelente. Entonces la glía siempre va a estar acompañada. Y un ejemplo, cuando tenemos algún tipo de lesión o patología, ¿qué pasa? Se muere una neurona. ¿Y qué hacen esas células de la glía? Empiezan a rodear esa área de la neurona. Entonces a veces nosotros ya por adelantado podemos saber que hubo una necrosis de esa neurona porque está lleno de células de la glía rodeándole a esa neurona para poder digerir y eliminar y, digamos, renovar esa área. Entonces esa parte normalmente está lleno de células de la glía. Y aquí, ¿qué sería entonces esta parte? Que dijimos que se ven como espacios en blanco. Puntita y espacio en blanco alrededor. Puntita y espacio en blanco. ¿Son las áreas de qué? ¿Quiénes se encuentran en esta región? Los axones con las bandas de mielina. Yo sé que ver un sistema nervioso un poco, a veces un poco más difícil, más aburrido, si quieren decirlo, pero es mucho más complicado entender sistema nervioso histológicamente, ¿verdad? Mirar y entender. A nosotros a veces nos cuesta entender un poco la estructura de lo que es el sistema nervioso. Entonces ustedes están viendo cómo estamos viendo y estamos entrando en la sustancia blanca. Todo es axón, todo estos son axones, ¿ok? Y esos van saliendo para entrar en contacto con el sistema nervioso periférico. Entonces acá nosotros acabamos de ver el corte de una médula, corte transversal de una médula espinal, ¿ok? Y a ver que anoté los números. Médula. Okay. ¿Alguna duda, preguntas acá? ¿O está muy callado hoy? ¿O está muy difícil? Que normalmente están, o porque es lunes, no sé, están muy callados, me asusta, o ya perdí la conexión, también puede ser. Estoy hablando sola. Estoy hablando sola. Ok, y acá por último, solo para que ustedes vean, después de que el sistema nervioso periférico sale o sea, tenemos esos nervios que van saliendo de lo que es el sistema nervioso central, se van ubicando en diferentes órganos. Y en esos órganos nosotros vemos como pequeños cúmulos de células nerviosas que nosotros las denominamos ganglios. Y en el sistema, en el intestino, nosotros tenemos algunos pequeños ganglios o plexos que lo denominamos de Auerbach, que son los que se encargan de la contracción o dilatación del sistema, del sistema digestivo como tal. En este caso nosotros tenemos el esófago. En el esófago tenemos esos pequeños plexos que se encargan de eso, como ustedes todavía no están viendo, ¿verdad? Pero lo que es aparato digestivo como tal está inervado de manera parasimpática y no es un nervio autónomo. ¿Cómo les explico? Que yo no consigo ordenar el movimiento en esos órganos.
Yo no le puedo decir a mi estómago contraete ni dilatate, ¿verdad? Eso es algo autónomo. Entonces acá les voy a mostrar cómo se ve. Entonces acá se acuerdan que veíamos epitelial, capa epitelial, lo que ya vimos, solo para que esté. Entonces después está la parte de conjuntivo muscular, y entre el tejido muscular se encuentran esos pequeños plexos de tejido nervioso. Entonces acá está acercando un poquitito y les va a mostrar cómo se ven. Entonces esta estructura que están viendo acá entre el tejido muscular es lo que nosotros le llamamos los plexos de Auerbach, que van a ver más seguro en sistema digestivo. Entonces fíjense, pequeñas estructuras son ganglios nerviosos que se encuentran en la pared de este esófago, de este órgano tubular. Entonces, diferentes plexos se van ubicando en todo ese aparato, ese órgano tubular que realiza la contracción de lo que es contracción o dilatación o toda la funcionalidad de ese órgano. ¿Ok? Entonces, lo que es sistema nervioso es todo lo que podemos ver. ¿Ok? Entonces ahora, Sergio entró ahora, pero estamos terminando. Ok. ¿Alguna duda, chicos? Yo sé que es un poco complicado, pero ustedes estuvieron viendo con el doctor hasta ahora. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Fue muy difícil? ¿O están callados nomás? ¿No se entendió? Todo bien. Están callados, nomás no quieren hablar hoy. Entonces, ustedes vieron el trabajo práctico que les mandé, todo el mundo descargó. Entonces vamos a intentar completar sin dudas. Normalmente en la sustancia blanca se ubican los axones, tanto que esa sustancia blanca nosotros la denominamos justamente porque tiene esa coloración más clara o blanquecina por esas membranas o esa membrana de mielina, o esa membrana principalmente lipídica que se encuentra en ese lugar, por eso tiene ese aspecto más claro, entonces se puede denominar como sustancia blanca, ¿ok? Porque los axones son los que tienen. Entonces, vamos a intentar completar ese trabajo práctico y vamos a conversar sobre eso. A ver, todos tienen su trabajo práctico. Profe, Sí. en la pregunta dice, ¿se forman neuronas nuevas en un individuo adulto? Es verdad que se regeneran, pero de manera más diminutiva, o sea, que se generan pocas, no como las jóvenes. ¿Me podría guiar en eso, profe? Porque el sistema nervioso, como ustedes saben, no tiene esa regeneración igual que ocurre, por ejemplo, en otros tejidos como el tejido epitelial, por ejemplo. ¿Ok? Si existe, puede existir sí cierta renovación, pero hasta ahora inclusive existen dudas con respecto a esa división del sistema nervioso, si realmente se siguen regenerando o no. Justamente por eso les puse esa pregunta, porque es hasta ahora y quería que ustedes investiguen un poco, inclusive si hay una novedad o alguna información nueva. Hasta donde se sabe no existe una regeneración muy alta de lo que es el sistema nervioso. Algunos dicen que sí y otros que no. Entonces, realmente si vos perdés, inclusive ustedes saben, esas personas que tienen lesiones graves a nivel de la médula o a nivel del